En esta presentación nosotros vamos a tratar un tema muy importante en el análisis de circuitos eléctricos y es el convenio de signos. Cuando nosotros analizamos un circuito, pues tenemos que utilizar todos algún tipo de convenio para hacerlo de la misma manera. Por ejemplo, el sentido de la corriente. Nosotros sabemos lo siguiente, que los portadores de carga que fluyen en un circuito son los electrones. La carga eléctrica del electrón es negativa, por lo tanto, la corriente es una corriente de portadores de carga negativa, los electrones. Los electrones fluyen únicamente al cambiar de un potencial eléctrico menor, o sea, más negativo, a uno mayor, más positivo. Por estas razones, el flujo de electrones en un circuito que está alimentado por una batería parte de la terminal negativa, recorre el circuito y llega a su terminal positiva. Entonces, aquí podemos nosotros ver en este diagrama cómo la corriente eléctrica indicada por las flechas es una corriente eléctrica de portadores negativos de electrones, sale del terminal negativo de la batería, recorre el circuito, pasa por la resistencia y luego regresa a la terminal positiva de la batería, que es una fuente de voltaje, de corriente directa. Entonces, recorrer el circuito en este sentido nos puede dar la idea de que estamos ganando energía a medida que recorremos el circuito. El concepto de una caída de voltaje ocurriendo en los resistores es una de las razones para que nosotros consideremos que la corriente fluye en el sentido opuesto. Y esto es el convenio de Franklin. Entonces, si nosotros asumimos que la corriente fluye en el sentido opuesto, la corriente estaría saliendo de la terminal positiva de la batería, como lo indican estas flechas, recorren el circuito, pasan por la resistencia y luego entran de nuevo a la terminal negativa de la batería. Este convenio es el acordado por Franklin, el Benjamin Franklin, de ahí viene la corriente positiva. Entonces, en vez de ser una corriente de carga negativa, es una corriente de portadores de carga positiva. Este convenio ha sido ampliamente adoptado y no suele generar confusiones. De hecho, en el análisis de circuitos eléctricos y circuitos electrónicos es el convenio de corriente que se utiliza. Siempre vamos a utilizar nosotros en este curso y en casi todos los cursos que existen la corriente de Benjamin o corriente de portadores de carga positiva. Pero si fuera necesario hacer una distinción entre la corriente convencional o de Benjamin, la corriente de portadores de carga positiva, y la corriente electrónica, pues entonces solo basta con indicarlo como lo podemos ver en este diagrama. Aquí tenemos la batería, nuestro circuito, y dense cuenta que tenemos indicado dos corrientes, la corriente electrónica, la corriente de electrones o corriente de portadores de carga negativa, y la corriente convencional o corriente de Benjamin, que es la corriente de portadores de carga positiva. Entonces, normalmente y en todos los análisis que nosotros vamos a realizar en este curso, vamos a utilizar la corriente convencional, la corriente de Benjamin, que es la corriente de portadores de carga positiva. No vamos a utilizar la corriente electrónica.